Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a analizar a fondo un texto fundamental para entender cómo funciona Alcohólicos Anónimos por dentro. Hablamos del concepto 2 de los 12 conceptos para el servicio mundial. Tenemos aquí un extracto del documento oficial, concepto 2, Sí, es un concepto clave. y el tema central es la delegación de autoridad. Suena un poco a paradoja, ¿no? Porque, a ver, la autoridad suprema la tienen los grupos de AA. Exacto. Pero claro, para que los servicios mundiales funcionen, tuvieron que, bueno, delegar esa autoridad. Vamos a ver cómo se apaña eso. Eso es. Vamos a ver cómo surgió esa necesidad y cómo se llegó a la solución en 1955. Ahí es cuando la Conferencia de Servicios Generales se estableció como la voz y conciencia efectiva de toda la comunidad, salvo para cosas muy fundamentales como las 12 tradiciones, claro. Tiene lógica. Miles de grupos dispersos, pues no pueden dirigir día a día unos servicios mundiales. Es inviable. Necesitan representantes. Pero, ¿cómo empezó ese proceso? Históricamente, ¿cuándo se dieron cuenta de que había que delegar? Pues fíjate, empezó muy pronto. Ya en 1937, los primeros grupos, los pioneros, autorizaron a los cofundadores, al Dr. Bob y a Bill W., para crear estos servicios. Pero ellos vieron enseguida que solos no podían. Bill W., con el acuerdo del Dr. Bob, buscó ayuda fuera y, bueno, así se creó la Fundación Alcohólica en 1938. Metieron a custodios, gente de AA y gente de fuera. Al principio, solo para el dinero. Ah, vale. O sea, empezaron solo con la pasta, digamos. Sí, solo la gestión financiera. Pero poco a poco, por pura necesidad práctica, fueron asumiendo más cosas. Primero, la propiedad del libro Alcohólicos Anónimos, en 1940, a través de la editorial Works Publishing, Que luego fue AA Publishing, ¿no? justo, y luego la gestión de la Oficina de Servicios Generales, la OSG, que al principio se financiaba con el libro, y luego ya desde 1941 con contribuciones de los grupos. Y también la política de relaciones públicas, la supervisión de la revista The AA Grapevine. Vamos, que la pelota se iba pasando. Entiendo. La autoridad operativa, la del día a día, se fue transfiriendo de los fundadores a los custodios, paso a paso. Pero el texto insiste mucho en distinguir entre esa autoridad inmediata y la autoridad final. Ahí parece estar la clave. Precisamente, ese es el quid de la cuestión. Hacia 1945 ya se veía venir. La autoridad final, la responsabilidad última, no podía quedarse para siempre en manos de los cofundadores. Ellos mismos lo sabían. Pero tampoco parecía lógico pasársela sin más a la Junta de Custodios. Al fin y al cabo, eran gente relativamente desconocida para la mayoría de los miembros y no eran directamente elegidos por ellos. Claro. Entonces, ¿dónde debía residir esa autoridad final? Pues en la base, en los propios grupos de AA. Era lo coherente con los principios de la comunidad. Y esa decisión, la gorda, digamos, se tomó en San Luis en 1955. Así es, en la Convención de San Luis. Fue un momento decisivo. Los cofundadores, Bill y el Dr. Bob, bueno, representado porque él ya había fallecido, transfirieron formalmente esa autoridad y responsabilidad finales. Se la pasaron a los propios grupos, a la conciencia colectiva de AA. Vale, pero si la autoridad final la tienen los grupos, ¿cómo la ejercen de forma práctica a nivel mundial? Necesitan un mecanismo, ¿no? Exacto. Y ese mecanismo es la Conferencia de Servicios Generales. Los grupos delegan en la conferencia la mayor parte de su autoridad para que actúe en su nombre. Es un acto de confianza enorme. La Carta Constitutiva de la conferencia, que se confirmó allí mismo, en St. Louis, le da la autoridad total para el mantenimiento activo de nuestros servicios mundiales. Así que la conferencia es un cuerpo representativo, ejerce la autoridad que los grupos le han delegado. Es fascinante cómo construyeron esto, intentando, supongo, evitar los problemas de otras organizaciones donde los fundadores se aferran al poder o la estructura se desconecta de la base. Se basa muchísimo en la confianza y en la delegación. Y como dice el texto, esto viene directo de la segunda tradición. Totalmente. La segunda tradición dice que la conciencia de grupo es la autoridad final y que los líderes son servidores de confianza. El concepto 2 es básicamente cómo se aplica eso a la estructura mundial. Un equilibrio delicado. Muy delicado. La autoridad suprema, la conciencia colectiva, se queda en la base, en los miles de grupos. Pero para que sea efectiva, para que actúe, se expresa a través de la conferencia. Es un modelo de gobernanza distribuida, sí.
diseñado para que el poder no se concentre y los servicios respondan siempre a la comunidad. Entonces, para resumir un poco la idea central del concepto 2, podríamos decir que establece este equilibrio. La autoridad última, la suprema, está en los grupos, Sí. pero se ejerce de manera eficaz delegándola en la Conferencia de Servicios Generales, una estructura pensada para que los servicios mundiales reflejen siempre la conciencia colectiva. Correcto. Es un modelo donde la responsabilidad final y la autoridad operativa se equilibran con mucho cuidado. Un diseño bastante ingenioso, la verdad. Y esto nos deja una pregunta para reflexionar, ¿no? Para quien nos escucha, ¿qué desafíos y qué ventajas tiene mantener un sistema así hoy en día? Un sistema que depende tanto de la delegación y de la confianza mutua, en una organización mundial que no para de crecer y cambiar. Buena pregunta. Un equilibrio que seguro hay que cuidar constantemente. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de hoy.